desde el aeropuerto internacional Strowman. Mira. ¡Oh, qué linda! Mira. ¿Te imaginas? ¿Tú te imaginas que de verdad la lotería pueda separar a The Judgment Day? Podría pasar. No. nunca sabe. Él tiene que haber hablado con Pierce y todos van en grupo. ¡Oh, con el cortito! ¡Lo conecta! Y le repite la dosis al príncipe Finn Balor. Hay más. Santos es extraordinario. No está haciendo nada, Santos. ¡Vuelta al mundo con quebrador! ¿Y qué forma de aterrizar en su rodilla! Lúcete, muchachito, lúcete. No. ¡Oh, lazo en el esquinero! Y... Cuidado. ¡Oh, no! Cuidado, puede con los dos. Rodillas, señor árbitro. Vamos a poner un poco de orden, ¿le parece? El orden lo está poniendo Santos Escobar. Mira. Escalera al cielo. Se lo lleva con patadas a uno y látigo para el otro. Oye, pero que le traigan más, que él puede con eso y un poquito más. Claro que sí. Es más, Dominic, ¿dónde está? Mosca. Falló. ¡Oh, no! Eso volvió con los compañeros de Le equipo. sirvió de regalito a su propio compañero de equipo. Se está luciendo Santos Escobar. Mira cómo lanza Misterio. ¿Cómo? Oiga, con impacto de la costa. Doblegar a Braun Strowman así no es algo humano. Y eso me lo explica que son, claro, estos dos vikingos. Sin embargo, papá, mira cómo se abrió la mano y rápidamente relevo usando el Ricochet. Un poco corto el tiro, sin embargo. Pero bueno, el intento fue bueno. Y eso es de cariño. Oh, Mira, lo dejaron mareado de tanto puño que le dieron. ¡ey! Nadie en el esquinero. Lo iban a llevar. Strowman está solo en su esquinita durmiendo mientras que Ricochet está dando la cara por el equipo. Y parece que va a dar mucho más. Por ahí viene. Con estrella y mortal atrás. Buen impacto. Usando el oponente como taburete, ¿viste? Con las manos de Finn. Llegó. No hay 6-1-9. Hay relevo, clarísimo. Cuidado. Se baja del camión. ¡Pajarito! Dios mío. ¡Oh, qué linda ranita! Lo pone otra vez en situación comprometedora. ¿Y entonces? Mira. El No, momentazo se los está dos. acercando hasta aquí. ¡Llegó! La llamada San Diego, 6-1-9 ha entrado. Santos por el aire. El dueño del conductor fantasma viene con su bala. Se lastimó demasiado. También salió lastimado Misterio en el esquinero. Hay enganche. No hay enganche nada. Al sur del cielo, papá. Al sur del cielo, donde fue Bad Bunny, para que te encuentres con él en el infierno. 1, y 2, y 3. Lo siento, Santos. Claro. Se protege. Súper sabio, muy buenos instintos. Sin embargo, cuidado que le puede estar más bien facilitando las cosas a Xavier para castigarlo más. ¿Qué va a hacer? Por encima de la superior con tremendos entornos más. ¡Qué increíble! ¡Qué bala, papá, por encima de la cuerda! Mosca, campeón. Busca altura. Y ahí lo va a buscar el campeón. Ese Oye, machetazo. debe sentir su cuerpo en puro fuego. Y ese machetazo es para ponerle a vibrar el pecho a quien sea. Pero aquí está la oportunidad para Xavier Woods. Ese machetazo rompe costillas, papá. Y las costillas se reparan con el tiempo. No hay forma de repararlas. Woods, buscando la oportunidad de su vida. La oportunidad de su vida, Dios mío. Super machetazo de pierna para el campeón. Se va. 1 y 2. Tenemos nuevo. ¿Qué vas a hacer? ¿Para qué pusiste eso ahí, Matt? Cuidado. Suplex precioso como lo engancha y aterriza el cuerpo de Solo Sikoa sobre las sillas. 1 y 2. ¡Ay! ¡Qué cerca estuvo de la derrota Solo Sikoa! Cómo ha estado manejando el peso y el tamaño de Gunther. Se está luciendo Xavier Woods. Se va otra vez. 1 y 2. Y lo revierte. Ahora sí, con el candado. Lo tiene apresado también en la parte media. Está todo dicho. Sin embargo, Woods trata nuevamente de impedir el conteo de 3. Se le escapa por un poquito, pero es peor. Se va. Párenlo. Sí, paren esto, por favor. Dios, que lo suelte. Ay, Ricochet por ninguna parte. El monstruo solo. Puede ser todo. Cuidado con la experiencia vikinga. Dice que no, él no quiere eso. Viene con el rebote de las cuerdas. Justamente lo que quería para abrirse camino.
Es ahora Eso nunca. sí que es abrir ese camino. Es ahora o nunca. Ricochet. Por encima de la superior. Tremenda patada para Ivar. Esquiva Eric. Viene con el rebote y sabroso con el codazo. Puede con los dos. La patada directamente al rostro. ¿Cómo elevó esa pierna? Ay, Ricochet. Hubieras llamado para decir que estabas enfermo. ¿Cómo lo esquiva? Con ese mortal atrás. Falla la patada cruzada. Ricochet le mete en la rodilla y en la barbilla. Otra patada preciosa al rostro. Hay relevo. El monstruo quiere monstruosear. Oye, pero esto ¿Viste? sí, te lo Avalancha. dije. Esto sí que es trabajo en equipo. Ahora sí lo va a Y hacer. ahora, Ahora sí lo va a hacer como quería. Directamente en el esquinero para que no pueda escaparse. Por si acaso toma tu bañito de agua, le dice a Eric. Están ¿Y crecidos. cómo eleva esa pierna? Ahora despeje en la pista. Torre humana. Desde el aeropuerto internacional Strowman. Mira. ¡Oh, qué linda bala de cañón! Con sentón y todo. 1, 2 y 3. ¡Wow! Esta vez. Como que dice Raquel. con mi compañera de equipo, no te metas, pero termina volando para afuera. Ay, cuidado, cuidado que otra vez Liv está sola y el árbitro. ¡No! Sunset Flip. 1. ¿Qué? Yo le voy a contar. Yo no me voy a hacer partícipe de esa trampa. Muy bien. A la cabeza de Riddle, le puso un samoano. Dice que no con la rodilla en pan original. Ha caído solo. También cae Riddle del otro lado. ¡Ey! Y le van a devolver el favor. Ahora sí, le van a devolver el favor. Dios mío, lo enterró. Lo enterró. ¿Es todo? ¿Es todo? Se logró Bueno, vengar. solo como que ya no existe en esto aquí. Se logró vengar como quería. Desquita. Claro. Riddle. Sin descalificaciones. Papá, el que se mete en el agua fría sabe lo que pasa. Que se le congela. Ajá. ¿Tú sabes qué? Y esto es sin descalificaciones, básicamente Él todo consintió. se vale. Él consintió. Y debió haberlo visto venir, pero va a pagar el precio y lo va a pagar caro. Ahora Riddle. 1D. Oh no, sin embargo lo bloquea. Sale volando. Jimmy. ¿Pero qué es esto? Pudo con los dos. Y Pudo con los todavía dos. tiene más ideas en la cabeza para arriba. ¡Oh! Con un sentón precioso. ¿Cómo gira en el aire ese muchacho? Este hombre es bueno. Este Y hombre es todavía increíble. tenemos un combate en proceso aquí. Y solo enterrado. O sea que él está solo. Y me refiero a Riddle. Solo lo está haciendo él todo. Mira. Bueno, solo ya no está enterrado. Pero Matt Riddle sí sigue solo. Es como si se levantara de la tumba. Y Riddle la cara no de puede Riddle. ni Mira creer la cara de lo Riddle. que ve. Viene por más. Se lanza y cae directamente a la urinaria espantosa. Horripilante de mismo Solo Sikoa. borde del ring, el área más sólida del cuadrilátero, tiene que haber sido horrible para toda la anatomía de Riddle. Y tiene más para él. Ahora sí lo va a finiquitar. Con el pulso samoano. Le va a repetir la historia, Dios mío. Le va a repetir la historia. Lo esquiva. Lo desenrolla. Le mete la rodilla al rostro. Puede ser todo. ¿Qué va a hacer? ¡Oh, Dios mío! Le dio directamente al cuello. Atraque se la reventó. Para el 1, el 2 y el 3. Esto realmente comienza ahora. Lo del coeficiente intelectual te lo podría discutir, porque yo me busco amigos que me vayan a respaldar cuando yo los respaldo a ellos. Y la culpa no es del linaje, la culpa es de los actuales campeones indisputables en pareja de WWE que dejaron a este supuesto amigo solo. Y Wendy, que se lo debía. Ya Y otra directamente a la vez mesa. Sí. de la mesa para hacerlo peor. ¿Y cómo es posible que Riddle siquiera llegue a Puerto Rico? Lo dudo.